Hola, soy Rocío Puche, veterinaria del Nahual, y hoy quiero hablaros de la terapia craneosacral. La terapia craneosacral es una técnica manual, que significa que se va a realizar con nuestras manos como única herramienta, y lo que vamos a hacer es localizar un movimiento que tiene los huesos del cráneo debido a una fluctuación que hay en el líquido cefalorraquídeo que circula por debajo. Ese líquido se mueve por el espacio subaracnoideo, que es entre las meninges que recubren todo el sistema nervioso central, no solo aquí en esta parte del encéfalo, sino luego también por la médula espinal. Y lo que vamos a hacer es localizar cómo los huesos del cráneo se mueven con respecto a ese movimiento que se genera ahí dentro, en ese líquido cefalorraquídeo que se fabrica y que luego se drena por sitios muy concretos del encéfalo. Bueno, pues ¿de dónde viene esta técnica? Bueno, os lo voy a contar. William Sutherland era un osteópata que en el siglo pasado descubrió que los huesos del cráneo tenían movimiento, porque hasta entonces se pensaba que todo esto era como un casco y que no tenía movimiento ninguno. Bueno, pues él investigando descubrió que sí que tenían movimiento. La explicación que le dio es esta que os he dicho, es ese líquido cefalorraquídeo que circula por debajo y que va a generar un movimiento en su fluctuación que desde fuera se podría percibir. Es un movimiento que mirándolo realmente no te das cuenta de que existe hasta que lo tocas. Cuando lo tocas es cuando te das cuenta que los parietales, por ejemplo, tienen un movimiento, el frontal tiene otro movimiento, el esfenoides, y que todos los huesos del cráneo tienen un movimiento. Este movimiento, como ocurre dentro del sistema nervioso central, también se transmite por toda la médula. Entonces, podríamos observar ese movimiento con esa fluctuación del líquido cefalorraquídeo tanto en los huesos del cráneo como transmitido a través de cada vértebra hasta el final. Bien, entonces el trabajo es un trabajo muy importante de esta técnica, de esta terapia craneosacral para animales, se va a realizar palpando y escuchando estos huesos del cráneo y palpando y escuchando todas las vértebras para descubrir dónde puede haber algún problema. Muy bien. ¿Para qué serviría esta técnica realmente? Bueno, pues esta técnica tiene muchas utilidades, porque al palpar, al sentir ese movimiento, podríamos detectar alguna zona, algún sitio donde ese movimiento no sea correcto. Entonces ahí es donde yo tengo que actuar con todas las técnicas que aprendemos y empiezo a rectificar el movimiento hasta que recupera. ¿Qué ocurre cuando este movimiento se recupera? Si aquí había una patología, por ejemplo, un dolor, una hernia, un problema que viniera más internamente de algún órgano, todo esto ya empieza a mejorar. Simplemente con esa manipulación, desde la primera sesión que realizamos, ya el animal nota un alivio en cualquiera de sus dolencias. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería realmente una sesión de terapia craneosacral? Bueno, pues la sesión consistiría en revisar a un animal, pero no solo toda esta parte que hemos contado, sino que también tenemos que revisar el resto del animal, todas sus extremidades, y luego entrar también en sus órganos. Entraríamos en los órganos para percibir cómo están los pulmones, cómo está el corazón, porque aquí ya entramos en una parte muy importante que se llama visceral. En esta parte visceral tenemos que sentir cada órgano, igualmente percibir un movimiento que tienen innato, que tienen propio, y ese movimiento tenemos que acompañarlo y descubrir si tenemos alguna restricción, si tenemos alguna inflamación, si tenemos algún problema que también con nuestras manos podemos ir modificando y rectificando. ¿Y cómo sería una sesión de terapia craneosacral? Bueno, pues nos llega un animalito que tiene un problema, nos puede contar qué problema tiene o igualmente lo que vamos a hacer es revisar todo su cuerpo. Porque con la terapia craneosacral no solo vamos a revisar los huesos de la cabeza y las vértebras por donde va todo el sistema nervioso central, sino que además tengo que revisar todo el resto del animal, tengo que ver sus fascias, tengo que entrar en toda la parte visceral, el corazón, pulmón, hígado, estómago. Tengo que ver todo, porque en cualquier sitio puede estar generándose un problema, incluso a nivel hormonal y de glándulas. Entonces, cuando nos llega un animalito y vamos a hacer la terapia craneosacral, empiezo a hacer todo un protocolo de búsqueda de
escucha de tejidos, de escucha de órganos, de escucha de huesos, y voy buscando movimientos, voy buscando problemas que pueda haber, restricciones, adherencias, inflamaciones, cualquier problema que yo detecte, siempre con las manos, porque es una terapia manual. Lo que voy a hacer es ir rectificándolo. ¿Cuál va a ser el resultado final? Todo lo que yo haya encontrado que estaba mal va poco a poco a armonizarse y recuperar el movimiento que debería tener originalmente. ¿Qué ocurre al hacer esto? El animal recupera la salud. Sea cual sea el problema que tenga, siempre después de una sesión de terapia cronosacral se va a encontrar muchísimo mejor. ¿Y por qué? Pues por eso, porque todo va a empezar a fluir, todo va a empezar a tener movimiento y el animal inmediatamente, y generalmente desde la primera sesión, ya nota todo ese alivio, sea lo que sea la dolencia que tuviera. Si era un problema intestinal, si era un problema pulmonar, si era un problema de dolor, de hernia, cualquiera que sea su problema. Esta terapia tampoco tiene ninguna contraindicación, se puede usar en animales viejitos, en animales pequeñitos, en animales muy jóvenes, en animales que están muy malitos, en todos. No tiene ninguna contraindicación. ¿Por qué? Porque al realizarlo con las manos tú siempre vas a estar escuchando y vas a estar escuchando hasta dónde te pide el cuerpo que tú muevas. Tú no decides lo que vas a mover, simplemente escuchas, continúas el movimiento y el cuerpo te va indicando muy fácilmente, de una forma muy sencilla, cómo tienes que hacer las rectificaciones para que todo recupere su movimiento y se restablezca la salud en el animal.